Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con... Bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente. Como siempre es un placer y un privilegio poderles saludar, desearle lo mejor en el Señor. Esperamos que se encuentre bien espiritualmente y de salud, pues de la misma manera. Como siempre, mi hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulner le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de Doctrina, programa que la Iglesia de Cristo pues patrocina para que nosotros podamos tener la oportunidad de predicarle la palabra del Señor a todos ustedes. Le damos gracias al Señor porque gracias a Él que nos ha permitido el don de la vida podemos nuevamente estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy edificante para cada uno de ustedes. Esperamos pues como siempre usted pueda tener su Biblia a mano, pueda poner mucha atención a las cosas que nosotros vamos a decir, usted las pueda reflexionar, usted las pueda meditar y usted pueda sacar sus propias conclusiones sobre lo que nosotros estamos enseñando, si es de acuerdo a Biblia o si es de acuerdo a principios o mandamientos humanos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante donde la gente pues confunde el propósito de la iglesia. Ese es el tema de hoy, confundiendo el propósito de la iglesia. La iglesia tiene su propósito, eso está claramente trazado en la Escritura. La Biblia pues habla acerca de qué es lo que la iglesia persigue, cuál es el propósito, la visión, la meta de la iglesia. La iglesia en sí pues tiene su propósito, tiene su razón de ser y su razón de existir. Entonces la iglesia pues tiene su propósito, pero mucha gente ha confundido el propósito de la iglesia. Mucha gente piensa que la iglesia es una guardería, que la iglesia es un centro de entretenimiento. Mucha gente va a la iglesia a entretenerse y la verdad que ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es convertirse en un centro de entretenimiento para todos aquellos que asisten todos los domingos o cualquier otro día de la semana. Parece ser que las iglesias hoy pues se han vuelto eso. Se preocupan mucho por dar un show, por dar un espectáculo musical, por dar un espectáculo de esto y esta forma, y a veces se deja de un lado lo más importante de la palabra, y a veces lo que predican de la palabra no es algo que va a ayudarle espiritualmente a la gente, porque por lo general le van a hablar solo de cuestiones financieras y de cuestiones que tienen que ver con lo que uno hace aquí en este mundo. No es que no sea importante, pero en comparación con la eternidad, lo que usted haga acá realmente no tiene ningún valor, ningún peso. Es interesante esto porque mucha gente confunde cuál es el propósito de la iglesia, y nosotros a través de este estudio bíblico que nuestro hermano José Quiroz va a desarrollar el día de hoy, queremos enseñarle pues cuál es el verdadero propósito de la iglesia según la Escritura, según la Biblia. Y para eso mi hermano Quiroz pues va a desarrollar el tema el día de hoy. Bendiciones para todos, esperamos que pongan mucha atención, hermano. Bendiciones, que el Señor me lo bendiga grandemente, y esperamos pues que sea usted guiado por el Espíritu Santo para que podamos tener un programa excelente, de mucha edificación, de mucha enseñanza para todos aquellos que nos ven, aquellos queridos hermanos y televidentes que domingo a domingo nos ven por esta señal de televisión. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través del canal de televisión, a las personas de acá de la ciudad, a las personas que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales, ¿verdad? A lo largo del mundo. Es importante mencionar muchas cosas referente a este tema, pero vamos a comenzar diciendo de que cualquiera de nosotros sabe el propósito, por ejemplo, de un restaurante, ¿verdad? Obviamente el propósito de un restaurante es vender comida, entonces no vender medicamentos, no vender otra cosa. Sabemos cuál es el propósito de un hospital. Un hospital está establecido para ayudar a las personas con problemas de salud, no para reparar bicicletas, no para reparar motocicletas o automóviles. Sabemos cuál es el propósito de un banco, el cual es venir y hacer
movimientos de dinero, ¿verdad? Entonces ese es el propósito de un banco. Entonces no para vender telas, no para vender otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y es interesante porque cada cosa tiene su propósito por el cual ha sido establecida. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 22 al versículo 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tristemente, hoy en día muchas personas no confunden quizás el propósito de un restaurante, ni el propósito de un hospital, ni el propósito de un banco, ni el propósito de una tienda, pero lamentablemente sí confunden lo que es el propósito de la iglesia que el Señor Jesús estableció. Cuando hablamos con las personas, uno puede de pronto percibir cierta ignorancia y confusión que muchos tienen con respecto a la obra y el propósito que Cristo le ha encomendado a su iglesia, ¿verdad? Y gran culpa la tiene el mundo religioso en su afán de ganar adeptos. Vienen y ofrecen toda clase de productos y servicios que Jesús pues no manifestó. Entonces que la iglesia del primer siglo no tenía. Entonces, por ejemplo, si nos tocara mencionar, déjeme decirle de que la iglesia no es entretenimiento y recreación. Ese no es el propósito de la iglesia. No es entretenimiento y recreación. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día la gente muchas veces pregunta, ¿qué actividades hay en la iglesia? ¿Qué actividades hay en la iglesia donde usted va? En la iglesia donde usted va hacen campamentos, en la iglesia donde usted va hacen obras de teatro, dan funciones de cines. Ahí en la iglesia donde ustedes van hay un equipo de fútbol. La iglesia donde ustedes asisten tienen canchas deportivas, tienen juegos para niños. La iglesia donde ustedes van hacen rifas, hacen loterías, hacen posadas navideñas y podemos mencionar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es una pena ver cómo el concepto de iglesia se ha distorsionado tanto y cómo la gente ya no concibe en su mente una iglesia que no fomente actividades sociales, sino que para las personas hoy en día el término iglesia incluye un lugar que tiene como propósito el entretenimiento, la recreación, un lugar donde usted va a ir a tener actividades sociales y recreativas. Eso piensa la gente que es el propósito como tal de la iglesia. Y cuando la gente no encuentra en la iglesia, cuando la gente va a una iglesia y no encuentra ese tipo de actividades, dice, uy, qué iglesia más aburrida. Y es que lamentablemente para muchos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, pues resulta de que no es suficiente. Porque según ellos, para rescatar a las personas del mundo se requiere mucho más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta de que hay que añadirle estrategias, resulta que hay que añadirle cosas, resulta que vamos a tener partidos de fútbol para poder atraer a los jóvenes. No, vamos a tener aquí concursos infantiles, recreación infantil, hay que mandar a comprar un castillo inflable para poder atraer a los niños y de esa manera venir y hablarles de Jesús. No, resulta de que hay que buscar la forma cómo atraer a la gente, entonces vamos a planificar un día donde le vamos a dar comida a todas las personas, vamos a poner un anuncio ahí que diga en tal día, en tal domingo, en tal fecha, en la iglesia fulana de tal, se les va a estar dando alimentación, se va a estar dando determinado platillo de comida totalmente gratis para que usted pueda acercarse. Entonces cuando las personas se acerquen por el plato de comida, ahí les hablamos de Jesús. ¿No es suficiente acaso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque muchas personas hoy en día piensan, el mundo piensa, que se requiere mucho más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder atraer a las personas. Y cuando no se encuentran este tipo de actividades recreativas, deportivas, diversión, show, espectáculo, como actividades propias de la iglesia, pues resulta que es problema. Porque hasta hay que vestirse de payasito para poder atraer a los niños. No, a ustedes jóvenes, vístanse de payaso para que puedan atraer a los niños.
Hay que hacer un campamento de jóvenes, hay que hacer un campamento infantil, hay que hacer un campamento de adultos, hay que hacer un campamento de viejitos, hay que hacer un campamento de todo, para que las personas se sientan atraídas por eso. Es triste y lamentable ver este tipo de acciones cuando no encontramos ninguna de este tipo de acciones dentro de las Escrituras. Cuando nos vamos al libro de los Hechos y no encuentro yo ni al apóstol Pablo diciendo vamos a hacer tal actividad para atraer más gente, no encuentro al apóstol Pedro diciendo algo parecido, no encuentro a Juan, no encuentro a Santiago, no encuentro absolutamente a nadie diciendo hagamos actividades para que el Evangelio sea transmitido de la mejor manera. De la única forma como los encuentro es predicando el Evangelio tal y como Él manda. Ahora la pregunta ¿es malo el entretenimiento? ¿Es malo divertirse? ¿Son malas las actividades de esparcimiento? Pues si lo ponemos humanamente, pues pareciera que no fueran malas, ¿verdad? Sino que por el contrario son buenas porque siempre que se hace una actividad de esta, pues resulta de que vienen personas. El problema, lamentablemente, está cuando queremos que la iglesia sea la encargada de promover y organizar este tipo de actividades, cuando queremos que la iglesia sea una iglesia divertida, cuando queremos que la iglesia sea una iglesia llena de actividades, cuando aún en reuniones de la iglesia, que esto se convierte en un pasatiempo, cuando olvidamos el propósito y el trabajo que Jesús le asignó a la iglesia. ¿Qué opina, hermano Johnny, de esta introducción? Sumamente interesante, hermano, puntos. Mire, es cierto, la gente no confunde el propósito de un restaurante. ¿Saben para qué es un restaurante? El propósito que tiene, para qué se creó. Entonces la gente no confunde eso. No va a un restaurante a pedir medicinas, porque en el restaurante pues no venden medicinas. Las medicinas se venden en la farmacia. Existen las farmacias y usted no va a la farmacia y le dice, deme un bistec por favor encebollado, porque mire que tengo hambre. Entonces no, porque no va a encontrar eso usted en la farmacia. Entonces la gente sabe muy bien el propósito que tienen los establecimientos. Los lugares tienen su propósito, su razón de ser. Pero cuando van a la iglesia, entonces eso sí lo confunden. O sea, sí confunden el propósito de la iglesia. Y por ejemplo, bien lo ha dicho usted, hermano, cuando dice que la gente pues le quiere añadir al evangelio muchas más cosas. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es suficiente para la salvación, no necesita que se le añada absolutamente nada. Con el evangelio puro que está revelado en las palabras de la Biblia, es sumamente suficiente eso para que la gente pues pueda obtener la salvación. No necesita usted ponerle un cebo a la gente para que llegue a la iglesia. En la iglesia del primer siglo, si usted hace una lectura del Nuevo Testamento, los apóstoles nunca utilizaron como cebos, como carnadas para poder atraer a la gente. Dice la Biblia que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, después de la gran persecución que hubo en Jerusalén, muchos fueron esparcidos, y dice que mientras iban ellos de camino, mientras ellos iban huyendo de la persecución, dice que iban predicando el evangelio, pero no lo hacían de la manera que hoy muchas iglesias pretenden hacerlo. Y usted me puede decir, ay hermanos, que los tiempos han cambiado. Mire, sí, ya no estamos en el primer siglo, estamos muchos años más adelante. Pero al evangelio no se le debe añadir absolutamente nada para hacerlo atractivo. El evangelio ya es atractivo, ya es suficiente para la salvación. Entonces, es bien interesante esto, hermano, lo que usted ha dicho, que al evangelio no hay que añadirle nada más. No hay que añadirle absolutamente nada más para hacerlo atractivo. Otra cosa, cuando usted habla de retiros, cuando usted habla de dramas, cuando usted habla de películas, fíjese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Siendo Timoteo un joven,
¿qué es lo que le dijo el apóstol Pablo? Mira, mientras yo llego, armate ahí un buen campamento, armate ahí un buen drama, armate ahí algo bueno con los muchachos. No. Siendo un joven, Timoteo debió ocuparse en cosas que sí son edificantes, que sí lo iban a ayudar a él en su ministerio. ¿Cómo qué? Como la lectura de la palabra, la exhortación, visitar a los hermanos y animarlos con la palabra del Señor y la enseñanza. Y dice, y que nadie tuviera en poco tu juventud, sino que él debía ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es lo que debe buscar un joven hoy. Pero hoy los jóvenes van, y es cierto, buscan, hermano, ¿y qué actividades se dan aquí para los jóvenes? No, aquí solo les predicamos la palabra para que sean sanos en la fe, para que sepan tomar buenas decisiones. Ay, no, qué aburrido, mejor me voy a otra iglesia, porque allá lo que yo quiero es jugar, lo que yo quiero es hacer dinámicas, porque lo que yo quiero es divertirme. Entonces el joven de esa manera está confundiendo el propósito de la iglesia, porque la gente no debe ir a la iglesia a buscar un centro para entretenerse. La gente debe ir a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como bien lo dijo el hermano en Efesios 1, 22 y 23, donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces la gente tiene que ir a buscar lo que la cabeza enseña, lo que la cabeza dice. Entonces, y ser parte del cuerpo de Cristo es sumamente importante, no por diversión, sino por convicción, por obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo pienso, hermano. Yo creo que usted ha acertado muy bien con el tema, porque hay mucha gente que realmente sí está confundida con el propósito de la iglesia. Exactamente. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante lo que nos dicen los versículos, porque nos está diciendo que la iglesia es una casa espiritual, es un sacerdocio santo, cuyo propósito es ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Eso nos está diciendo el versículo. Entonces la iglesia, la naturaleza de la iglesia no es terrenal, no está en este mundo para ofrecer diversión a la gente, sino que está en este mundo para estar continuamente ofreciendo a Dios un servicio espiritual. Ese es el propósito como tal de la iglesia, ese es el propósito como tal cuando la iglesia se reúne. La iglesia siempre debe tener el propósito en el cual la iglesia se ve involucrada en la adoración, en el servicio al Señor. En pocas palabras, Dios no creó la iglesia para diversión. Dios no creó la iglesia para que fuera un club social. Dios no creó la iglesia para que fuera un centro de entretenimiento. La iglesia debe de tener actividades de carácter espiritual, y mucho cuidado con esto, porque algunas personas vienen y hacen actividades como los antes mencionados, tratando de disfrazarlos, porque dicen, no, pero es que el propósito final de esto es espiritual. Está bien, va a haber diversión, va a haber cine, va a haber teatro, va a haber esto, pero el propósito es espiritual. No confundamos las cosas. Alguien puede decir, pero es que antes eran otros tiempos, hoy son tiempos diferentes. No, nada que ver. La iglesia sigue siendo iglesia. La iglesia de Cristo es lo más puro que nosotros tenemos, y por lo tanto nosotros debemos de cuidarla. Mucho cuidado con este tipo de cosas, como mencionaba el hermano Johnny. A veces se tiran este tipo de cuestiones como carnada para poder venir y cautivar la atención, ¿verdad? De muchas áreas de la iglesia, ya sea las áreas de mujeres, ya sea las áreas de jóvenes, las áreas de niños, las áreas de predicadores, lo que sea, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde la iglesia comienza a perder el propósito, porque imaginémonos un lugar donde los jóvenes tienen teatro, tienen fútbol, tienen diversión, y resulta que cuando van como tal a la adoración de la iglesia, resulta que las prédicas para ellos son aburridos. Resulta que los predicadores
el mensaje que el Señor está transmitiendo está aburrido. ¿Por qué? Porque no es entretenimiento, porque no se les está poniendo actividades, porque no se les está poniendo dinámica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la iglesia se involucra en tratar de organizar, en tratar de hacer este tipo de eventos de carácter social para diversión y entretenimiento. Interesante lo que mencionaba el hermano Johnny, el cual decía de cómo le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que tenía que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sí se lo decía. Entonces, pero a veces las personas ajenas a la iglesia o las personas que practican este tipo de cosas vienen y expresan con asombro, ¿verdad? Cuando dicen, ustedes no tienen actividades para jóvenes, ustedes no tienen este tipo de cosas, entonces, ¿qué clase de iglesias son? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir el versículo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero seguir mencionando, aprovechando el tiempo, la iglesia no es guardería. La iglesia no es guardería, no es un centro de educación secular, no es un centro de eventos sociales, ¿verdad? Muchas personas confunden el propósito de la iglesia y decimos que lo confunden porque nos hacen preguntas tales como: la iglesia donde ustedes van tiene guardería, la iglesia donde ustedes van tienen servicio de cuidado infantil, la iglesia donde ustedes van tiene escuela primaria, la iglesia donde ustedes van tiene salón de evento. Se pueden celebrar los 15 años en la iglesia, se puede celebrar el baby shower en la iglesia, podemos celebrar tal cosa en la iglesia, tienen cafetería, tienen comedor. En la iglesia donde ustedes van dan café con pan. Entonces, en la iglesia donde ustedes van dan comida, dan ropa. En la iglesia donde ustedes van hay servicio médico. En fin, tantas y tantas cosas que la gente piensa que la iglesia debe de tener. En pocas palabras, para las personas, hermano Johnny, para las personas no les basta con ir y adorar al Señor, no les basta con reunirse como iglesia, con cantar alabanzas, no les basta con escuchar la predicación, no les basta con tener comunión, sino que dicen, la iglesia, para que sea iglesia, debe de tener todo este tipo de cosas, debe de tener clínicas médicas, se debe dar comida, se tiene que dar ropa, se tiene que hacer celebraciones de baby shower, se tienen que hacer celebraciones de 15 años, se tienen que hacer este tipo de cuestiones para que la iglesia sea iglesia. No, nada que ver. Ese no es el propósito de la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, la iglesia no es centro de guardería, la iglesia no es centro de educación secular, la iglesia no es centro de eventos sociales. Y muchos se extrañan que la iglesia de Cristo no ofrezca esta clase de servicio. ¿Cómo es posible que en la iglesia de ustedes no ofrezcan esta clase de servicio? Entonces, porque en tales lugares, en tales iglesias, sí lo hacen. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo 3:15. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga bien, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad, nuestro trabajo es dar a conocer la palabra de Dios. No es otro nuestro trabajo. O sea, de que en la iglesia, hermano Johnny, no es nuestro trabajo dar medicinas, no es dar ropa, no es dar zapatos, no es tener brigadas oculares, brigadas para la salud mental, brigadas para cualquier tipo de cosa. No es el propósito ese. Dice, la iglesia como tal, dice, es columna y baluarte de la verdad para que sepas cómo debes de conducirte. Entonces nuestro trabajo es únicamente dar a conocer la palabra de Dios, predicar el evangelio, enseñar la doctrina de Cristo, dar a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hermano John. Es interesante, hermano, porque
La palabra del Señor dice que nosotros debemos ofrecerle a Dios siempre sacrificios espirituales. Eso está ahí en Primera de Pedro. ¿Ok? Como usted bien lo dijo. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Y los que deben adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando la adoración a Dios, primeramente, es espiritual, y eso la gente debe entender. Debe usted desarraigarse de todo aquel elemento emocional, de todo aquel elemento que le pueda producir a usted esa satisfacción carnal, porque a la iglesia usted no va a satisfacer su carne, usted no va a la iglesia a que en la iglesia le pongan a usted, porque eso pasa en muchas iglesias, no en la iglesia de Cristo, pero en muchas iglesias sí. Usted va a la iglesia y en la iglesia le ponen la musiquita que a usted le gusta. Entonces usted ya empieza y cierra sus ojos y levanta sus manos. Ok, nosotros no vamos a decir que lo que usted siente o no siente, no, si lo que la gente sienta o no sienta, pues eso es muy personal de ellos. Lo que nosotros le decimos es que en la iglesia debe buscar la adoración a Dios. Entonces, cuando la iglesia entiende que la iglesia es el lugar donde se reúnen los salvos, donde se unen los redimidos, donde la iglesia es el lugar donde Dios ha puesto a todos aquellos que ha trasladado de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y entendemos que los que estamos en la iglesia debemos adorar a Dios, entonces nosotros no debemos pensar en las cosas que me gustan a mí o en las cosas que yo quisiera que se hicieran de esta forma. Nosotros siempre debemos preguntarnos cuáles son las cosas que a Dios le gustan, que a Dios le agradan, qué es lo que Dios ha mandado, no lo que a mí me satisface, sino lo que Dios ha exigido en su palabra de cómo nosotros debemos adorarlo a Él. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a las Escrituras, no existe en las Escrituras ninguna forma de adoración de las que hoy abundan en la mayoría de las iglesias, hermano. Hay un montón de modelos hoy, el que usted puede escoger el que usted quiera. Hay iglesias que dice, es que esta iglesia es muy revoltosa, dice que hay iglesias que todos son patas arriba, las señoras ahí patas arriba, otros quebrando sillas, otros allá corriendo para arriba y para abajo, otros saltando, como matando cucarachas, pues no, un solo relajo. Entonces para muchos eso es estar lleno del Espíritu Santo. Los hombres de la Biblia que estuvieron llenos del Espíritu Santo no hacían esas cosas. Entonces, esto es sumamente interesante cuando usted lee en Hechos capítulo 2, que cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo ya están sentados, no están haciendo relajo. Es una lectura de Hechos 2, usted puede darse cuenta, y cuando reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar en otros idiomas porque había que predicarle a mucha gente que había en Jerusalén de diferentes lugares. No empezaron a tirarse al suelo ni a hacer un montón de cosas inadecuadas. Pero a mucha gente eso le gusta la atención, le llama la atención, eso le gusta, porque lo que le gusta es sentir. Y piensan que esa es la adoración a Dios. Y cuando Dios los ve, ¿qué pensará el Señor? ¿Qué dirá el Señor? Esto es lo que yo les pedí, a esto van a ir a la iglesia. Esto es lo que yo les digo que hagan cada domingo que ustedes se reúnen, que hagan esto. Y mucha gente nunca se ha preguntado qué es realmente lo que Dios exige, qué es realmente lo que Dios pide en la adoración. Y cuando la gente todavía no ha leído o no ha entendido qué es lo que Dios pide de la adoración, se encuentran con este tipo de cosas. Es más, es cierto lo que el hermano Quiroz dice con los jóvenes, se duermen. Hay un caso en Hechos capítulo 20, versículo 9, de un joven llamado Utico. Dice que cansado, tal vez el hombre estaba cansado, está bien, tal vez el hombre haber tenido una larga faena de trabajo durante todo el día. Y estaba el apóstol Pablo predicando, y dice la Biblia que el apóstol Pablo pues alargó el discurso hasta la medianoche, y este hombre cansado, rendido por un sueño profundo, dice que él estaba en una segunda planta. Entonces, del cansancio que tenía, tal vez consideraba que la predicación del apóstol Pablo era aburrida, porque dice que se durmió y se cayó y se mató. Ese es el peligro de dormirse en los sermones. ¿Cuál es el peligro de dormirse en los sermones?
Hoy precisamente un hermano en la iglesia predicó acerca de que muchos oyen la palabra, pero no la entienden. ¿Y por qué muchos van a la iglesia y no entienden la palabra? Porque las palabras les da sueño. Hay muchos que van a la iglesia, hermano, a dormirse. ¿Y sabe qué dicen? El sueño de la iglesia es el sueño más rico. Pero es la palabra que les da sueño. Pero cuando hace el gran relajo y aquí, eso no les da sueño. Eso más bien los hace sudar. Hay unos que hasta pañuelitos aquí, vinchas y todas las cosas se llevan por la gran sudada que pegan mientras están haciendo el gran relajo con los instrumentos. Pero cuando ya viene la palabra les da sueño. Entonces, eso es lo que vemos en muchas congregaciones. Nosotros no, de la Iglesia de Cristo, lógico, nosotros no practicamos este tipo de adoración, ya que no se encuentra en la Biblia. Entonces vemos nosotros que ese tipo de cosas sí le llama la atención a la gente. Entonces la gente nunca se ha preguntado qué es realmente lo que Dios exige, qué es realmente lo que Dios pide, porque la gente va a la iglesia a buscar qué es lo que le gusta a ellos y no va a la iglesia a buscar qué es lo que Dios pide y exige. Y por eso en la Iglesia de Cristo, y esto sí es bien importante aclarar, hermano, es cierto, nosotros no vamos a tener clínicas, nosotros no vamos a tener esto y esto y esto y esto, un montón de cosas como el hermano bien lo ha dicho. Pero déjeme decirle que el hermano, individualmente, nosotros le hemos enseñado que debe ser bondadoso. Un hermano, si ve a alguien necesitado, lógico que le va a dar comida. Nosotros le hemos enseñado al hermano a ser bondadoso, a tener misericordia, a ayudar al prójimo, a que sienta la necesidad de poder ayudar y poder servir a los demás. Eso se lo enseñamos individualmente al hermano. Y es que hay que entender también que hay una gran diferencia entre la labor como iglesia, que todos tenemos, y la labor individual como cristiano, como un individuo, como una parte del cuerpo de Cristo. Y no sé si el hermano más adelante podrá explicar claramente cuál es la diferencia entre toda la congregación y el individuo. Porque es muy importante entender esto, porque cuando la iglesia de Cristo, y esto es para las iglesias de Cristo, cuando las iglesias de Cristo se empiezan a hacer un montón de cosas que no están en la palabra, empiezan a hacer rifes, empiezan a hacer un montón de cosas, por eso vienen los problemas, por eso vienen las dificultades, por eso vienen las divisiones, por eso viene el problema entre hermanos, porque donde hay dinero y un montón de cosas siempre van a haber comentarios y eso termina dividiendo, debilitando, aún destruyendo las iglesias. ¿Por qué? Por hacer cosas que no están en la Biblia. No las hagan, hermano. Si las cosas no están en la Biblia, no las hagan. Eso termina destruyendo la iglesia del Señor por cosas que no están en la Biblia, por cosas que el Señor nunca mandó. Después usted y yo tendremos que darle cuentas al Señor de las cosas que nosotros hemos hecho en la iglesia del Señor. Y más, cuando hemos hecho cosas que no están en la Escritura, grande será nuestra responsabilidad delante del Señor, enseñando a los hermanos a hacer cosas que el Señor nunca ha mandado, y con eso hay que tener cuidado. Y tal vez mucha gente no ha meditado en esto, hermano, pero sí es muy importante que los hermanos entiendan la importancia, hermano, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe predicar la verdad, y por eso, aunque estos temas a muchos no les gusten, déjeme decirle que es la verdad. Y por eso es que estos temas, hermano, no son muy populares entre mucha gente, porque precisamente van en contra de lo que ellos siempre han sentido y de lo que siempre han querido. Así es. Dice la primera carta de Corintios, o antes de eso, recordar de que Cristo es el arquitecto y constructor de la iglesia, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento es la guía como tal para que nosotros conozcamos y entendamos su misión en el mundo. Nuestro trabajo es rescatar almas por medio del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no debe de perder su enfoque, no debe de desviarse de su propósito, no debe de descuidar la verdadera obra que el Señor le asignó. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo menciona de que las armas de nuestra milicia no son carnales. A ver, pero si las armas de nuestra milicia no son carnales, entonces, ¿por qué nos estamos prestando a poder imitar lo que el mundo hace? ¿Por qué nos estamos prestando a querer imitar lo que las iglesias, las llamadas iglesias hacen? No, es que como ya hacen campamento, pues
hay que hacerlo. Ah, no, es que como allá dan café, pues ni modo, hay que hacerlo. No, es que como allá hacen rifas, pues hay que hacerlo. Entonces, no, pero es que como allá hacen obras de teatro para atraer a los jóvenes, como allá ponen una película estilo cine, pues ni modo, hay que hacerlo. No, es que como allá venden hamburguesas para mandar a construir, pues hagámoslo nosotros también, porque de todas maneras ellos lo hacen. El apóstol Pablo está diciendo ahí, las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ah, pero es que mire, hay una forma más fácil de poder predicar el evangelio, utilizando tal herramienta, utilizando esto, utilizando las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo. Entonces, no es por medio de este tipo de cosas que debemos atraer a las personas a Cristo. No está apelando a sus emociones, a sus desafíos físicos, a sus intereses, a los atractivos sociales, sino está apelando a sus conciencias, a su razonamiento por medio de la verdad del Evangelio. Eso es lo que produce la verdad del Evangelio. Eso es lo que va a producir la verdad del Evangelio. Y por eso muchas veces encontramos a muchas personas que están convirtiéndose a la iglesia, están llenando las iglesias, pero las iglesias se están llenando de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque están llegando por el atractivo, porque están llegando por las actividades, porque están llegando por el punto social, porque están llegando por las estrategias. El apóstol Pablo no pone ninguna estrategia, nada más de predicar el evangelio, así tal cual es. Nada más de predicar el evangelio, así tal cual es. Entonces, y cuando uno predica el evangelio, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía la iglesia del primer siglo, va a llegar hasta la conciencia de las personas. Las personas van a poder razonar por medio de la verdad del evangelio y van a poder tomar una decisión de obedecer o no obedecer el evangelio. No encuentro a Pedro, no encuentro a Pablo, no encuentro a Juan, a Felipe o a Bernabé usando algún tipo de atractivo de la iglesia para ganar almas. Nunca lo hicieron. Si realmente confiamos en el poder del evangelio, nunca vamos a usar este tipo de estrategias como carnada. Entonces no estamos pescando animalitos, no estamos tirando la carnada ahí para que piquen. Ah, mire, vamos a hacer tal cosa para que así vengan. No estamos tirando carnada, ellos no tiraban carnada, simple y sencillamente iban y predicaban el evangelio y pues resulta de que las personas tomaban la decisión, si habían entendido el evangelio o no, resulta que ellos tomaban la decisión de decir sí o no, estoy interesado en poder obedecer. Mencionamos esto porque el apóstol, en Timoteo se habla acerca de la apostasía que iba a venir a la iglesia. Al final siempre vino, ¿verdad? Entonces sucedió, y muy probablemente hoy sigue sucediendo. Yo siempre pienso de que Satanás es astuto, entonces, y al ser astuto, pues estratégicamente va a querer introducir cosas en la iglesia que realmente no se deben de practicar. Entonces ahí disimuladamente, ¿verdad? Entonces, y disimuladamente se va alterando lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces disimuladamente se van haciendo más cosas. Necesitamos también distinguir entre individuo e iglesia. El trabajo y responsabilidad de una iglesia local no es necesariamente el mismo trabajo y responsabilidad que Dios le ha dado o le ha asignado al individuo. Hay muchas cosas que el cristiano tiene como mandamiento de hacer, pero no quiere decir que por esa causa la iglesia tiene la autorización para hacerlo, ¿verdad? La responsabilidad de un cristiano como individuo no se limita exclusivamente a la iglesia. Como individuos, como personas, tenemos más responsabilidades en las cuales tenemos que manifestar y demostrar lo que ha hecho el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, es vital que nosotros le demos importancia, que todo cristiano agradece a Dios y que haga la voluntad
en la iglesia primeramente, pero también en el hogar, en su trabajo, en la administración de su negocio, en su relación con las autoridades, con el gobierno, en el trato con sus semejantes, etcétera. Sin embargo, aunque hay mandamientos para el individuo, no quiere decir que la iglesia tiene la autoridad para hacer tales cosas. Y es aquí donde quiero llegar para darle unos ejemplos. Por ejemplo, el cristiano debe obtener sus ingresos, ¿cómo? Trabajando con sus manos. Eso dice la Escritura, ¿verdad? A través de algún oficio, alguna profesión. Por ejemplo, dice acá en Efesios, capítulo 4, versículo 28. Dice de la siguiente manera: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿autoriza esto a la iglesia a involucrarse en negocios, ventas, actividades de comercio, etcétera, para poder obtener ingresos y compartir con el necesitado? No. ¿Puede la iglesia comprar camiones y ponerlos a trabajar para tener mayores ingresos? ¿Puede la iglesia invertir en un restaurante para darle trabajo a los hermanos y recaudar fondos? ¿Puede la iglesia poner una empresa y vender libros y revistas para incrementar el dinero de la tesorería? ¿Puede comprar la iglesia tierras de cultivos para sembrar? ¿Puede la iglesia vender ropa usada, comida, juguetes, etcétera? Por supuesto que no, porque como individuos nosotros tenemos la libertad para hacer este tipo de cosas, pero como personas, para poder sobrevivir. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de poder hacer esto. La iglesia no necesita hacer esto. La iglesia no necesita verse involucrada en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado establecido que a través de la ofrenda es la única forma autorizada por Dios para que la iglesia venga y obtenga sus ingresos económicos. No otro tipo de cosas, sino nada más la ofrenda. Entonces, si usted quiere vender hamburguesas, quiere poner su negocio de venta de hamburguesas, de venta de baleada, de venta de comida típica o de venta de lo que usted quiera, es su decisión para sus propios ingresos personales. Pero la iglesia no está obligada a poder hacer eso. Usted está en la responsabilidad, como dice Efesios, el que robaba, dice, ya no siga robando más, sino, dice, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y comparta con los demás. Ahí sí tiene responsabilidad usted, pero la iglesia no tiene responsabilidad de poner negocio, de poner cualquier tipo de cosas para poder generar ingresos. La iglesia no. El cristiano, como individuo, tiene el mandamiento y la responsabilidad de proveer materialmente para su familia, es decir, el cristiano está en la responsabilidad de poder mantener a su familia, proveer techo, abrigo, alimento, proveer todo lo que sea necesario. Ahora la pregunta es, ¿puede la iglesia hacerse cargo o hacerse responsable de mantener a nuestras familias, de ayudar a nuestros padres, de pagarle el colegio a nuestros hijos, de dar el pago de nuestro carro, de nuestra casa, de dar vales de despensa, por así decirlo? Por supuesto que no. Porque el mandamiento como tal es para nosotros como individuos. Dice, quiero que leamos la primera carta de Timoteo nuevamente. Primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un mandamiento individual, ese es un mandamiento para el cristiano personalmente. El cristiano tiene la responsabilidad de trabajar, tiene la responsabilidad de proveer para su familia, entonces tiene la responsabilidad de trabajar fielmente para su familia, pero pues resulta que en la iglesia pues ya es muy diferente, porque no es un mandamiento para la iglesia, es un mandamiento para el individuo. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad, obviamente, de practicar la benevolencia, ¿verdad? Entonces, de ser benevolente, principalmente hacia los santos necesitados. Entonces, pero únicamente en situaciones de verdadera necesidad, no en situaciones que hayamos creado nosotros mismos. Entonces, imagínense que le llegan, hermano Johnny, mire de que me metí a sacar un carro y no tengo para dar la cubota de este mes, ¿cree que me pueda dar de la ofrenda ahí unos 10,000 lempiras? Entonces, para estar al día ahí con la cubota del carro, no se puede.
hermano Johnny, mire que hay unos zapatos Nike originales que han salido, ¿no? Nuevos ahí, ¿verdad? Que están a la moda. Entonces, mire que a mí me gustaría tenerlos. ¿Puede darme la ofrenda para poder comprarlos? No se puede. No se puede. Ya ve, esos no son casos de necesidad. Ahora, tenemos un hermano enfermo, obviamente, ¿cómo no le vamos a ayudar? Tenemos un hermano que no tiene para comer, ¿cómo no le vamos a ayudar? Entonces, tenemos ancianitos en la iglesia, entonces, que no se pueden valer ya por sí mismos, ¿cómo no les vamos a ayudar? Si la misma palabra del Señor lo determina. Tenemos viudas ya mayores, entonces, que ya no se pueden valer por sí mismas, ¿cómo no les vamos a ayudar? Pero son casos de necesidad. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, eso es lo que enseña las Escrituras. Entonces, ¿ve la diferencia? El cristiano como individuo también tiene la responsabilidad de ayudar a cualquier persona necesitada. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Puede la iglesia hacer lo mismo? ¿Puede la iglesia, materialmente hablando, ayudar a toda persona en general? ¿Puede hacer uso de la ofrenda para ayudar a cualquier persona necesitada sin importar quién sea? ¿Puede hacerlo la iglesia? Si es correcto darle la ofrenda, pues yo pienso que no, y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Ya quiero explicarle por qué. Mire, de nuestro dinero, el dinero que nosotros ganamos trabajando individualmente, pues nosotros pues estamos en la responsabilidad pues de ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? De nuestro dinero, en nuestra bolsa, de nuestros ingresos como individuos. Entonces nosotros podemos ayudar a quien nosotros queramos y nadie puede oponerse, ¿verdad? Nadie puede decirnos nada. No así con la ofrenda, la cual es específica. Y la ofrenda dice de que es específicamente para las necesidades de los santos. Mire, qué diferencia. Entonces no dice la Biblia, ofrenden y suplan las necesidades del mundo entero. No, la ofrenda dice, ofrendan cada primer día de la semana y la ofrenda está destinada para las necesidades de los santos. Ahora, vuelvo a repetir, si usted como individuo quiere venir y ayudar a medio mundo entero, si le da la bolsa para que usted ayude, pues resulta de que hágalo. El cristiano tiene la responsabilidad de poder también criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, dice así: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, un mandamiento para el individuo. Ahora la pregunta es, ¿puede la iglesia tener el compromiso de ser el responsable de criar a nuestros hijos? ¿Tiene la iglesia el compromiso de corregirlos, de instruirlos? ¿Tiene la iglesia que sea el responsable de preparar para la vida a sus hijos? Pues déjeme decirle que no, porque este es un mandamiento para el individuo. La iglesia tiene como obra la edificación de los miembros, enseñar la palabra de Dios. Y aún de las clases para adultos resulta que los mismos niños se terminan beneficiando de los estudios bíblicos. Dice, quiero leer Efesios siempre, capítulo 4, versículo 11 al 12, acompañando a esto. Y él mismo constituyó, mira quién constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, ¿dicen los versículos que estableció a alguien para que le termine de criar sus hijos? Pues tampoco, no dice ahí. No dice, y estableció aquí, puso un grupo de personas para que terminen de criar o le ayuden a criar los hijos como tal a los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia, despreocúpense de eso. No, resulta que el cristiano tiene un mandamiento individual, el cual es tener la responsabilidad de poder criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hermano Johnny, hay mucho todavía, pero tome la palabra. O sea, es que el punto está claro, hermano. O sea, que hay cosas que corresponden al individuo y no a la iglesia.
Por ejemplo, mire, aquí anoté varios puntos interesantes. Dice Efesios 4:28, el hermano que hurtaba ya no lo haga más, pues, o sea, tiene que cambiar de manera de vivir, de manera de obtener bienes, ya no es a través del hurto, sino a través del trabajo. Entonces el hermano debe trabajar, y con el trabajo que él ejerza, ese trabajo noble, honrado, legal, entonces el hermano puede proveerle a su familia. Entonces el que debe proveer primero para su familia es el individuo. Si el individuo se enferma, hermano, tiene un accidente y queda imposibilitado de trabajar, entonces la iglesia puede ayudarle a esa familia, porque hay un caso de fuerza mayor donde él no puede proveerle a su familia por X razón, se fracturó los brazos, no sé, cualquier caso de eso, entonces la iglesia puede ayudarle a tal hermano a suplir las necesidades que puede tener en ese momento, mientras él pueda recuperarse y él pueda pues otra vez trabajar y poderle suplir a su familia. Pero los casos que usted dice bien interesantes. Mire, hermano, mire que no he pagado el internet, entonces ayúdenme a pagar el internet. No, hermano, no le vamos a ayudar a pagar el internet. Si usted puede vivir sin internet, córtelo si no lo puede pagar. Es que mire, hermano, que el cable, me gusta ver tal programa y tal canal. No, o sea, usted puede vivir sin eso. Entonces, esas cosas no son básicas. Entonces, hay cosas que los hermanos confunden, porque es cierto, hermano, y quiero aclarar esto, que la ofrenda es para los santos, sí es cierto, la ofrenda para los santos, pero en Efesios 1, cuando comienza la carta, dice para los santos, dice los santos, quiero leer este versículo que me parece sumamente interesante, porque dice la Biblia, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, Jesús que están en Éfeso, o sea que los hermanos eran santos y fieles. Entonces cualquiera puede decir, hermano, pero yo soy santo, pero la última vez que lo vimos fue hace como 4 años, entonces ¿será que me pueden ayudar con la ofrenda? No, porque la ofrenda es para los santos que son fieles al Señor, no para el infiel. El infiel más bien tiene que arrepentirse de su comportamiento, estar de cuentas con Dios y después involucrarse en el trabajo de la iglesia, y siendo fiel al Señor se le puede ayudar, pero hermanos que son cometas, como le decimos nosotros, no, el hermano pues necesita primero estar a cuentas con el Señor, después se le podrá ayudar. Y usted me puede decir, ay, qué malos son, ¿por qué no se le ayude después que se ponga a cuentas? Le diré por qué, primero que se ponga a cuentas con el Señor y después se le ayuda. Porque hay mucha gente que mientras tiene necesidad va a la iglesia, y una vez que ya no tiene necesidad no vuelve. ¿Me entiende, hermano? Hay gente que mientras tenga necesidad y está en la iglesia y no falla y es fiel y está todo, y la iglesia le ayuda, una vez que ya no tiene el problema no lo vuelve a ver. Entonces, por eso es mejor que primero se ponga a cuentas con Dios, esté bien con Dios, se reconcilie con Dios, le sea fiel al Señor, y después él podrá cosechar todas esas cosas. Pero hay hermanos o hay gente que solo va a la iglesia para pasar el aguacero, para pasar el vendaval que tiene o el problema económico, y después usted no lo vuelve a ver. Y cuando usted le va a visitar para animarlo que vuelva a la iglesia, se le esconden. Ahí le cierran la puerta a usted porque no quieren recibir al hermano Quiroz, que va a animarlos a que regresen a la iglesia, pero porque ya no tienen problemas, ya no ocupan al Señor. Entonces eso es bien interesante. Ahora bien, y con esto quiero terminar mi comentario, hermano, para las palabras finales. Es cierto, es trabajo del individuo, del padre de familia, educar a sus hijos. No es trabajo de la iglesia. La crianza de un hijo comienza en casa. Si usted nota los principios bíblicos en cuanto aún en el judaísmo los principios y las cosas esenciales que el niño debía saber comenzaban en la casa, en los postes de las paredes. Ahí estaban escritos los mandamientos. Cuando el niño preguntaba, ¿y eso, papi, qué significa? Entonces el papá, desde eso, educaba a su hijo y le decía, es esto y esto y esto y esto y esto. La educación comenzaba en la casa. Me imagino que el hermano Quiroz, igual que a mí, igual que los ancianos de la iglesia, nos quieren llevar a sus hijos malcriados para que nosotros los corrijamos y nosotros los eduquemos. Ese es trabajo suyo, querido hermano, querido padre de familia. Si usted tiene un hijo malcriado es porque usted ha fracasado como papá, porque tal vez su hijo no le debe el respeto que usted merece y que usted debe. Eduque usted a su hijo, por ejemplo, y comenzando con cosas sencillitas como saludar. La mayoría de los jóvenes hoy ya no saludan, no dicen ni permiso.
como que les costara tanto esto. Y entonces usted me puede decir, hermano, pero ¿qué pasa con eso? Lo que ha pasado es que el individuo, el hermano, el padre de familia en la casa ha dejado de enseñarle al hijo los valores y las buenas costumbres que nacen en el hogar. Algo tan sencillo como saludar, como pedir permiso. Y tantos modales que hoy ya los jóvenes no tienen. Eso se está perdiendo en estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque los padres no están cumpliendo el trabajo que Dios les ha asignado para el bienestar de sus hijos, y después quiere llevar a estos hijos malcriados a la iglesia, y si uno se los corrige en la iglesia, se enoja. ¿Se ha fijado, hermano, que hay padres de familia que cuando el niño que está haciendo relajo ahí, que no lo deja ni predicar a uno le dice al niño, contróleme el niño, por favor, para poder seguir predicando? Se enojan, no vuelven. Entonces, cuando uno va, ¿y qué pasó, hermano, que no volvió a la iglesia? No, es que usted me regañó al niño. Ok, pero por eso no volvimos. Entonces, y el niño a veces es un malcriado, y a veces hay que corregirlo. Ya que el padre no lo hace, a veces tiene que hacerlo uno, y el padre se enoja cuando uno le corrige al niño. Entonces, ese es un serio problema con los padres hoy, que no corrigen y no dejan que tampoco alguien se los corrija. Entonces, es un serio problema, pero es un trabajo individual del individuo, del padre o de la madre, educar a sus hijos. Entonces, y qué buen tema, hermano, tal vez lo continuamos el próximo programa, porque es un tema que da a expandir mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el individuo? ¿Cuáles son las labores de la iglesia? ¿Cuáles son las labores del individuo? Debido a lo extenso del tema, es posible que la próxima vez que nos volvamos a ver en este programa, continuemos con este interesante tema. Hermanos, palabras finales suyas, ya para ir terminando. Analizar, recapacitar. Amados hermanos de la Iglesia de Cristo, de la ciudad de Ciguatepeque y de otros lados, hay que analizar, hermanos. Hay que analizar, no hay que perder el propósito de la iglesia como tal. Me dirijo principalmente a la Iglesia de Cristo. Entonces, porque si bien es cierto, existen unas llamadas iglesias en el mundo, pero pues no se acercan a la doctrina bíblica. Entonces, usted que tiene la doctrina del Señor, le recomiendo como tal, ¿verdad?, ponerla en práctica en totalidad, ¿verdad? Entonces, hay actividades que de pronto la iglesia desarrolla que no son correctas, analice, evalúe y como tal, pues recapacite como tal, ¿verdad? Entonces, Pablo le decía a Timoteo, te dejé ahí para que corrijas lo deficiente. Entonces, si las cosas se están haciendo de manera deficiente, hay que corregirlo. Invitarlos a nuestras congregaciones, barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos, ahí se encuentra la Iglesia de Cristo, Colonia Mata. Del tanque de agua, media cuadra abajo, ahí también se encuentra la Iglesia de Cristo. Así que les invitamos, ahí están nuestros números telefónicos para poder atenderles. Sin más que decir, pues les deseamos de que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones a todos. Y tras